Saludos amigos que nos miran en todo el territorio nacional a través de las frecuencias del Canal 13 y sus repetidoras 8 y 10. También a usted que nos mira a nivel internacional por cinar.go.cr, gracias por estar con nosotros en otro programa más de esta semana desde el majestuoso Club Unión. Hace 42 años, en los años de 70, estando presidente don José Joaquín Trejos, hubo una conmoción social muy fuerte, de las más fuertes que ha existido, y que se conoce en la historia, para aquellos que no la vivieron, con el término de Alcoa. Hoy, en el programa de esta semana, vamos a hablar de este evento social que sucede en estas épocas, y para contextualizar, voy a presentarles a un grupo de invitados con quienes voy a conversar del tema, y también antes voy a ponerles un video para que ustedes se ubiquen, un trabajo que hizo la compañera Mercedes Ramírez. A mi derecha, hijo del presidente de Trejos, don Juan José Trejos, gracias por estar con nosotros, exdiputado, y va a estar conversando de este tema de Alcoa. A mi izquierda, don José Picado, dirigente de los años 70, y que hay una fotografía que lo ubica muy bien en esa lucha y en esa batalla que en su momento vamos a estarlo viendo. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Mercedes Ramírez es productora de televisión y le tocó construir toda esta historia para llevarla a un documental que hizo Canal 13 ya hace algunos años. Mercedes, gracias. Para el aniversario. Para aniversario, correcto. Y don Jorge Arturo Montoya estuvo también en la batalla de esas épocas y se hizo historiador también, así que nos acompaña hoy con esa óptica de vivir la historia y luego poder estudiarla con mayor profundidad. Gracias por estar acá. Nos tomamos unos segundos, si ustedes me lo permiten, y señores televidentes, para observar un pequeño video que nos haga la ubicación de lo que sucedió en esos años 70. Hoy queremos llamar la atención sobre un hecho que sucedió hace 40 años y que posiblemente la memoria popular recuerde como la huelga estudiantil más grande que había vivido el país hasta ese momento. Según los periódicos de la época, más de 70.000 personas procedentes de todos los rincones y sectores del país quisieron expresar su inconformidad por la firma del contrato ley entre el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández y Alcoa. Esta compañía pretendía explotar la bauxita que existe a flor de piel de las tierras del Valle del General en un área de 20.000 hectáreas por un lapso de 40 años, y su aprobación comprometía la soberanía y las riquezas naturales del país. Luego de meses de estudio y discusiones sobre el contrato, los estudiantes se oponían rotundamente a su aprobación. Ese 24 de abril, la protesta alcanzó su punto culminante cuando, al caer la tarde, los diputados por mayoría ratificaron y aprobaron el contrato ley con Alcoa contra la voluntad del pueblo al que representaban. Y así, lo que había iniciado como una protesta pacífica se transformó en una batalla campal gobernada por piedras, bombas lacrimógenas y detenciones. Afortunadamente no hubo muertos. Cuando el contrato de Alcoa se aprueba por los diputados, bueno, comienza el zafarrancho. Los mismos estudiantes que eran la seguridad de las manifestaciones se ponen muy violentos, se rompe esa lógica. Oímos los camiones y empezamos a oír. El sonido de las botas en el asfalto es una de las cosas más escalofriantes que yo recuerdo de esa noche. El zafarrancho ese que se armó fue, yo lo recuerdo como en cámara lenta, aunque fue un ratito, ¿verdad? La gente se puso furiosa. Los tipos empezaron a acercarse con sus cascos y sus escudos y sus batones. La gente empezó a tener mucho miedo de qué iba a pasar y que la policía empezara a disparar. O sea, esa fue una realidad.
Nos acusaban que éramos comunistas, agitadores, hippies, de todo, ¿verdad? Los más terribles epítetos. La universidad empezó y mandaba a los colegios a hacer bullas. 2 días más tarde, el periódico La Nación escribió un editorial con el siguiente titular: En los albores del terror, 24 de abril de 1970. 5 profesores universitarios y yo firmamos un manifiesto a La Nación precisamente rebatiendo esa aseveración de que queríamos subvertir la democracia, cuando lo que estábamos simplemente era protestando por un contrato ruinoso y por una ansia de tener mayor participación en las decisiones tan importantes para el destino del país. Bueno, hemos visto y contextualizado algunos minutos sobre lo que estaba ahí sucediendo y parte de la historia de unos profundiza en uno de los ángulos, y ahora pretendemos poner aquí sobre el tapete un poquitito más de profundidad sobre estos eventos históricos. Vamos a tomarnos unos minutitos para que cada uno de mis invitados haga sus aportes sobre esa contextualización. Don Juan José, empezamos con usted. Gracias. Pienso que hay que conceptualizar eso un poco en el momento histórico que pasaba el mundo y Costa Rica. Teníamos una ebullición en París, en las universidades de París, en Estados Unidos, en Berkeley. Los estudiantes se manifestaban casi contra el statu quo del mundo. Acordémonos de que Rusia, la Unión Soviética, estaba en sus mejores años, estaba Khrushchev, había la Guerra Fría, había una situación difícil, y que en Costa Rica pues siempre nos hemos caracterizado por la paz, la tranquilidad, y ya los estudiantes estaban inquietos en que algo había que hacer. Y liderados por don Rodrigo Carazo, que estaba en la Asamblea Legislativa en ese momento, se inició una protesta que yo diría que el pretexto de esa protesta fue el contrato de Alcoa, que no se dice en este documental, y yo creo que muchos de los que vivimos esa época, y mucho menos los actuales, la actual juventud, conoce que ese contrato, no conoce que ese contrato ya existía desde 1964. Un contrato que era grave para el país. Este nuevo contrato que se firma mejora ese contrato en aspectos que ahora podemos analizar. Pero sí había un contrato que, por ejemplo, ni siquiera pagaba el impuesto sobre la renta, exonerado Alcoa de pagar el impuesto sobre la renta. Y entramos luego con más detalles. Vamos a ir profundizando. Don José Picado. Este movimiento, independientemente de dónde se origina, la coyuntura que pueda tener, internacional o nacional, etcétera, tiene un protagonista, y es la juventud. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esa juventud que es protagonista se inspira ideológicamente en cosas que no tienen nada que ver con Costa Rica, en el buen sentido de la palabra. No tiene que ver ningún partido tradicional en esto. O sea, que aquí no hay personajes nefastos de la política nacional asusando cosas, ¿verdad? Todo tiene mucho que ver con el contexto internacional. No tiene que ver con ningún partido político que estuviera vigente en ese momento. Y si alguna situación hubo por ahí, fue bastante marginal. Todo lo que se hacía en ese momento era nuevo desde el punto de vista político. La tesis de, imaginémonos, ¿verdad? ¿Cómo era, Mercedes? La tesis aquella de utilicemos la imaginación, exijamos lo imposible. Era una tesis que, esa tesis, la repito, utilicemos la imaginación, exijamos lo imposible, era una tesis que no tenía nada que ver con nada que tuviera que ver con la política tradicional costarricense.
Posteriormente, estos eventos tuvieron tanta relevancia que tienen mucho que ver con lo que ha pasado después en Costa Rica. No es que terminó Alcoa y no pasó nada, no. Pasaron todas las cosas que hay que pasar, porque la historia de Costa Rica en esos años se puede calificar de la siguiente manera: antes y después de Alcoa, y podemos discutir por qué. Mercedes. Bueno, yo como persona que vi los toros desde la barrera, ¿verdad? No fui militante en ese momento, tenía miedo de todo, de todos los planteamientos que venían de afuera, de las drogas, del rock, de muchas cosas, ¿verdad? Más bien, posteriormente, para mí fue saldar una deuda con mi generación. Y entonces me dediqué a la investigación, mucho más atrás todavía de lo que dice don José. Y encontré que desde 1956 Alcoa ya había solicitado un permiso para la exploración de las tierras del General. Y lo que sucede en el gobierno de Mario Echandi posteriormente, lo que se redacta es un contrato administrativo. Pero entre ese contrato administrativo, 1956 y 1968, Alcoa estuvo explorando y siempre se retiraba de las exploraciones diciendo que habían sido infructuosas. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención que eso culminara en un contrato ley, porque si una investigación, una exploración es infructuosa, termina consolidándose en una figura como el contrato ley. Y digo yo, aquí tiene que haber un gran interés más bien de Alcoa. Aquí alguien está mintiendo. Voy con don Jorge Arturo Montoya, me quedan un par de minutos para contextualizar y venimos ahora sí más libremente en el siguiente segmento. Bueno, yo primeramente señalaría que Costa Rica no es una isla y forma parte de todo este contexto internacional, pero que no son solamente los acontecimientos del 68 en París, las muertes en Tlatelolco, sino una cantidad de malestar que existían en los diferentes pueblos del mundo, hasta en los países desarrollados. Bueno, puedo señalar que la Revolución Cubana tuvo muchísimo que ver con los acontecimientos del 70 y los acontecimientos del 68 y los acontecimientos que se dan en el mundo, la teología de la liberación, los documentos de Medellín, el fracaso a Bahía Cochinos, el discurso de Martin Luther King Jr., creo que se llamaba Tuve un sueño, sí. Y fundamental, la intervención norteamericana en Vietnam, la muerte de Che Guevara, la oposición a las dictaduras en América Latina. Era una época de rock, era una época de paz y amor y de otros contextos que vamos a seguir profundizando en el siguiente segmento. Vamos a ir a un corte comercial, estamos haciendo un recuerdo de la época de Alcoa, prácticamente a 42 años de que este evento sucediera. Ya volvemos. Estamos en el Club Unión, en el programa de esta semana. Estamos hablando del tema de Alcoa 42 años después. ¿Qué pasaba en la profundidad y en el sentimiento de estas universidades? El señor Picado, que ustedes vieron en el documental, es la persona que está enfrente de un policía, el policía a punto de darle, al final no lo termina de golpear, y decía ahora en el corte comercial que lo gracioso es que él se sentía muy apoyado porque pensaba que estaba rodeado de un montón de gente, ¿verdad? Y cuando la foto salió, se dio cuenta que estaba solo, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedía en ese momento? ¿Qué era lo que estaba pasando? Yo señalaría que sucedía algo bastante curioso en la sociedad costarricense, y era que en la Universidad de Costa Rica
cuando se daban se daban las becas a los estudiantes para que terminaran su carrera, aparece un contrato que se llamaba Creces, que eran créditos, eran préstamos a los estudiantes, o sea, divorciado totalmente del Estado. Entonces ahí comienza incluso a originarse toda una protesta y a la organización del movimiento estudiantil. Otra de las que originan de antecedentes de Alcoa en la Universidad de Costa Rica es también que no era la elección universal en la dirección de la FEUR. La dirección de la FEUR, bueno, surge a través de toda esta presión que comienzan a ejercer los jóvenes para que se democratice la universidad y también a volarse este crédito que venía a dañar a los hijos, si se quiere, de los obreros en educación superior. Pero ahí está ese detonante de Alcoa, Sí, yo comparto plenamente lo que dice don José, en el sentido de que hay un movimiento, hay unas fuerzas que se están moviendo en el mundo, en el país y todo, y el contrato de Alcoa es el pretexto para el detonante. Y pretexto porque, como decía hace unos minutos, ya existía un contrato desde 1964 con Alcoa, y que dice el contrato, en su cláusula primera, el Estado otorga a Alcoa una concesión exclusiva de exploración y subsiguiente explotación en una área total de 250 kilómetros cuadrados. Y su cláusula quinta estipulaba aún con mayor énfasis ese carácter definitivo. Se reconoce que de acuerdo con el capítulo 12 del Código de Minería, este contrato concede a Alcoa derecho de entrar directamente en la explotación. Para mayor claridad todavía, este contrato estará en vigencia y efecto durante 25 años, contados a partir de esta fecha. De conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Código de Minería, en su párrafo final, este plazo será prorrogable por una sola vez a solicitud de Alcoa por otro periodo igual. Sí, o sea, teníamos un contrato por 50 años. Por 50 años, y para que nos ubiquemos un poquito, el tema era Pérez Celedón, ¿verdad? Eran Pérez Celedón. Pérez Celedón. Y siempre, todavía, se ha dicho que si eso hubiera sucedido, Pérez Celedón sería una planicie, ¿verdad? Bueno, y todavía más aún, este contrato que se suscribe o que es aprobado en la Asamblea Legislativa por muchos diputados, porque requirió de 38 votos, ¿verdad? Diputados de Liberación Nacional, diputados de la Unificación Nacional de ese momento, es decir, requirió toda una aprobación, un estudio durante 2 años, y este contrato mejora, como podemos analizarlo ahora, mejora en mucho el contrato de 1964. Bueno, y había muchísimo. Y había mucha presión política, y déjenme que voy a ver un videito. Observen este videito de qué era exactamente la presión que sucedía, y creo que es el diputado Villanueva, padre, quien habla... Villanueva Badilla. Exactamente, Villanueva Badilla, quien nos dice la presión que estaba surgiendo ahora que usted habla sobre esos votos, de los 38 votos que surgieron ahí. Veamos. Alcoa pretendía que fuera un contrato ley, ¿verdad? Y que no pudieran ser variados sino solo como una reforma constitucional. Y en eso desde luego había un grupo que no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Éramos oposición y con mayoría, posición de lujo. Y a mí me tocó negociar con copeos nuestros los votos para que pasaran muchos proyectos. Uno fue Alcoa. Cuando tiraban línea, lo que se llama la línea de fracción, ¿verdad? Que pasaban y decían, ponían a uno para que fuera diciendo cómo votaban, si sí o si no, ¿verdad? El que daba las órdenes era Fernando Bolio, y le hablaba a un tal Pepe Vega, que era secretario o algo así, y cuando llegaba, digo, al decirle a Fernando Bolio que la línea llega hasta aquí, que yo sigo mi línea, que a mí no me tiene que dar línea porque yo la vivo. Bien, acabamos de escuchar al diputado Villanueva hablar sobre esa línea y dónde se detiene.
Yo quisiera decir algo para darle un poco de continuidad a esto, porque me parece que no se trata ahora de discutir si el contrato de Alcoa iba o podía o no ser bueno para Costa Rica, los intereses del país, o la soberanía más o soberanía menos, ¿verdad? Por eso yo había empezado con la tesis de que el protagonista había sido uno, que era la juventud. Eso es muy importante porque el protagonismo de la juventud aquí había habido muy poco en toda la historia del país, ¿verdad? En la Bonanchar, por ejemplo, cuando se liquidó ese monopolio de la luz, los jóvenes no participaron. Incluso en otras manifestaciones participaron las mujeres, pero no participaron los muchachos, ¿verdad? Y esto se da porque a nivel también internacional y de manera muy global, la coyuntura mundial a quien menos le dice cosas buenas es a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes son gente que no sabe para dónde va la cosa. Cuando la lucha y cuando la Guerra Fría se agudiza, quienes más feo la ven son los jóvenes, porque al final, si se arma la guerra, ellos son los que van a tener que ir a pelear. ¿Y cómo alinearon los jóvenes ustedes en esas épocas? ¿Cómo hicieron para alinearlos en esta justa? Bueno, si no se molestan, a puro huevo, ¿no? Si no se molesta la gente, a puro huevo. Pero si había un sentimiento generalizado, y no había que ser muy vivo para darse cuenta, es que nosotros estábamos hasta aquí de la clase política nacional, incluyendo a todos los partidos tradicionales. O sea, no es que quiero molestar al señor Trejos diciendo que la cosa era contra su papá y que la cosa era contra el Partido Unidad. Todo lo contrario. Viera que el descontento nuestro mayor fue contra José Figueres en esa situación, porque ese fue el que nos irrespetó a nosotros, porque la cosa no termina el 24 de abril. Cuando nosotros damos la pelea y estamos en el más alto de los climas, ¿verdad? Siendo su papá presidente, aparece don José Figueres dándole la bendición a los diputados para que voten su partido, que voten ¿verdad? El contrato. Y eso para nosotros es más violento que cualquier otra cosa que hubiera hecho el presidente de turno. Quiere decir que, ya termino con esto, lo relevante de esto es que nosotros estábamos en contra del orden establecido completo porque se caía a pedazos en aquella época. Imagínense ahora. Yo sí hablo de discutir si es bueno o fue malo el contrato. Yo sigo insistiendo que fue malo, porque eran 20.000 hectáreas, o sea, 200 kilómetros cuadrados que se le iba a entregar a una transnacional. Pero antes eran 25.000. Que ya tenemos antecedentes. El contrato anterior eran 25.000. No. Puede ser 25.000, incluso puede ser hasta 2 manzanas. Pero hay deterioro al medio ambiente. Pero hay que ver cuál era mejor. Y las transnacionales nunca le han dejado ningún beneficio a los pueblos de América Latina. Y hay cantidades de ejemplos de cuál, bueno, tenemos antecedentes que hoy en día con las bananeras, con las bananeras, los antecedentes con las bananeras. Y yo sí insisto en que este movimiento que surge primeramente en la Universidad de Costa Rica alrededor del Frente Universitario ya tenía consignas antiimperialistas. Incluso la primera consigna que se utilizaba ahí decía que violar la ley del imperio es defender los derechos del pueblo. O sea, la lucha contra Alcoa fue una lucha antiimperialista. Sí. ¿Nos circunscribimos a eso exactamente, a una lucha meramente ideológica en este plano? Bueno, yo quisiera decir algo. El tema ahí en juego no era si el contrato mejoró o no mejoró. Era una lucha por la soberanía. Pero es importante hacer una diferencia. La figura de contrato ley nunca más, o sea, se abolió de la Constitución para siempre después de Alcoa. Y son figuras que comprometen a los países que tienen, donde la transnacional tiene más poder que el poder legislativo. Y eso es bueno que lo sepan las nuevas generaciones, porque no puede nunca más volver a haber un contrato ley, porque eso sería involucionar. Entonces, eso fue un aporte de Alcoa, de ese movimiento, de esa juventud. Y es una diferencia entre un contrato administrativo, como el que se firmó en 1964, y un contrato ley donde había que pedir permiso a Pensilvania para resolver cualquier conflicto. Don José. Hay una gran diferencia, ¿verdad? En un contrato
que no era ley como el de 1964, nadie se enteraba de nada. Ahí se entregaba la explotación de las tierras de San Isidro General sin ningún condicionamiento. Porque siempre se hizo ¿Qué ventaja tiene un contrato ley? Que no estoy a favor de los contratos ley, pero ¿qué ventaja tuvo en ese momento? Que se discutió en la Asamblea Legislativa, donde están los representantes del pueblo, donde todos nos enteramos de todo lo que está sucediendo, donde existen los diputados de un partido y de otro partido y se habla, se discute. Durante 2 años estuvo ese contrato en discusión. Es decir, la claridad y la transparencia con que se hace eso es muy distinto a lo que se hizo en 1964. Además, el contrato ley o el no contrato ley, los dos hay que cumplirlos. Los dos tienen la obligación de cumplirse por el Estado. Si no, vienen las grandes demandas, aunque no sea contrato ley, vienen las grandes demandas de las compañías. Ustedes lo ven ahora con las carreteras del imperialismo español, si se puede llamar ahora, ¿verdad? Con las grandes inversiones que están haciendo aquí y las violaciones que se están haciendo con contratos que no son ley, ¿verdad? Así es que todo eso es relativo. Todo eso es relativo. Yo quisiera decirle, don José, que cuando yo menciono que nosotros estábamos descontentos con la clase política, no estábamos descontentos con ella como sujeto, ¿no? Estábamos descontentos con ella porque nos habían heredado un país que se conocía en el mundo como una república banano, que sigue todavía siendo un poco ahora, ¿verdad? Y nosotros no queríamos ser ciudadanos de una república banano. Eso para empezar, ¿verdad? Y yo recuerdo muy bien, así como la compañera Sonia, ¿verdad? Recuerda muy bien las fotos de los soldados que venían. Yo recuerdo muy bien que cuando nosotros, porque una cosa es decir Alcoa y otra cosa es trabajar un año para el 24 de abril, porque hay que aclarar también que el 24 de abril no es el único día, ni mucho menos. Sí, nosotros trabajamos más de 1 año y medio, luego al final salió el 24 de abril, pero nosotros anduvimos cortando cercas en los potreros de desamparados para provocar una huelga en la Facultad de Estudiantes de Estudios Generales, ¿verdad? Porque tampoco era que los profesores, como aparece ahora, estaban a favor o estaban en contra del contrato de Alcoa. Nosotros tuvimos que hacer nuestras huelgas, tuvimos que recoger nuestro dinero también, ¿verdad? Para financiar esa pelea, porque era una pelea dura. Pero todo eso lo hacíamos con el afán de que no se aprobara el contrato, porque el contrato nos iba a hundir más en esa característica nefasta que siempre ha acompañado a Costa Rica, que es la de ser república banana. Y nosotros no somos, y aquí hay lógicamente una gran diferencia, nosotros no somos ni como Honduras, ni nos parecemos siquiera, no somos de ninguna manera como Guatemala, tampoco, ¿verdad? Y no menciono a El Salvador porque yo nací en El Salvador y tampoco así hay que ser muy rudo, pero nosotros en realidad lo que siempre tratamos de hacer fue rescatar a Costa Rica para las mejores cosas de Costa Rica. Voy a ir a un corte comercial y cuando regreso quiero hablar de algunas anécdotas para que ustedes se den cuenta del esfuerzo que hubo que hacer ahí. Hay una anécdota que me pareció muy interesante, conversaba con una persona y era, creo que la cotejó también Mercedes en el documental, cómo las jóvenes de ese entonces se quitaban sus anillos, se quitaban sus aretes y lo ponían, exactamente, y lo ponían en el centro y decían vendan todo eso porque necesitamos plata para financiar este tipo de movimiento. Eso y más historias sobre Alcoa cuando regresemos. Retornamos con el programa de esta semana desde el Club Unión. Estamos conmemorando el 42 aniversario de la gesta que se volvió histórica indiscutiblemente de Alcoa en los años 70. Hemos puesto el tema sobre la balanza. Para algunos era un tema ideológico que venía surgiendo a nivel mundial y que Alcoa fue el detonante. Para otros esto es un tema de juventud y una juventud luchando para sacar, como lo decía el señor Picado, para evitar que Costa Rica fuera una banana republic, ¿verdad? Y no hemos hablado sobre qué intereses estaban detrás de esto, pero también quisiera retomar un poquito los hechos vivenciales que surgían en este tercer segmento, ya que el programa se me hace muy rápido,
los hechos que surgían y cómo la juventud se metió y qué se hacía para luchar y cómo se imprimían pasquines para llegar a información a todo lugar. Quiero retomar algunos de estos detallitos, pero el señor Arturo Montoya me decía, también quiero comentar algo más, don Arturo. Sí, es con, por ejemplo, en el restaurante China, el restaurante que estaba al costado oeste del Banco Anglo, ahí se reunían los diputados que estaban en contra del contrato, principalmente don Rodrigo Hugo Carazo y Villanueva Badilla, y cantidad de la dirección de los movimientos progresistas, antiimperialistas, incluso los sindicatos. En ese momento, ahí era donde se elaboraba, qué sé yo, toda la estrategia de lucha en contra del contrato. Así, adelante, adelante. Nosotros pagamos muy caro lo de Alcoa. No fue que nos fuimos y que luego nos fuimos a bañar y que luego fuimos a ver a la novia y le contamos que habíamos cogido un ladrillo y habíamos quebrado una ventana de una patrulla de la Guardia Civil. Yo era el secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana cuando el 24 de abril. Nosotros éramos una juventud muy interesante, eso es por eso lo que digo que antes y después. Nosotros teníamos una juventud como de 300 afiliados. Esos 300 afiliados son posiblemente la gente que fundó la nueva izquierda en Costa Rica después de lo de Alcoa, desde de los muchachos Salón hasta, para decirle, todo lo demás que surgió ahí. A nosotros, el Partido Demócrata Cristiano nos expulsó de la juventud, a todos nos expulsó por comunistas, ¿no? Y tenía que ver con ese origen, y tenía que ver con esa pelea. Lógicamente que la dirección del partido, que eran los famosos doctores, el doctor Zamora, etcétera, utilizaron el argumento de que nos expulsaban por ser comunistas y sin embargo el trasfondo era otro. Y vea cómo la cosa estaba cambiando, que incluso se estaba dando la situación de que los partidos ya caudillistas con ideología de caudillo, como el Partido Calderonista, ya no podían funcionar, y entonces cada partido iba, así como el Partido de Liberación Nacional era socialdemócrata, pues el Partido Social Cristiano ahora tenía que ser Partido Social Cristiano, y los doctores nos expulsaron a nosotros para poder entregar la ideología al Partido Unidad Social Cristiana. Eso no lo conoce nadie, es una anécdota, ¿verdad? Esa la sufrimos en carne propia, pero por dicha al final, porque nosotros pasamos a hacer otras cosas, ¿verdad? Otras izquierdas con, digamos, muy adecuadas a la situación de Costa Rica, pero totalmente diferente a lo que fue antes de Alcoa, sino que posteriormente Alcoa se ve otras cosas que lograron culminarse posteriormente, las personas como personas, la mayoría, y los movimientos políticos como tales, ¿verdad? ¿Qué les parece no fue que fracasó la cosa ahí, sí, sino que se siguió. ¿Qué les parece si hacemos la vivencia de esos instantes ahí, en la Asamblea Legislativa? Porque, por ejemplo, aquí tengo dos señores, creo que uno de ustedes bajó el switch de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y el otro, no sé cuál fue de los dos, o alguien más, le prendió fuego a las cortinas. O sea, es la toma de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaba en esos instantes? Tratemos de desmenuzar lo que sucedía en esos instantes, ¿verdad? Primero señalar que además fue como lo señalé anteriormente, y sigo comprometido con esto, fue una lucha ideológica, fue una pelea antiimperialista, incluso quiénes eran los voceros del gobierno del señor Trejos. Si el ministro de Seguridad, Diego, mi hermano, que fue el que mandó a golpear a los jóvenes con golpizas, hubo 350 detenidos, y luego el ministro... Sobre eso quiero hacer como un paréntesis. Sí, el ministro... La fuerza pública tuvo que actuar con fuerza porque estaban tomando la Asamblea Legislativa, estaban quemando la Asamblea Legislativa, estaban quemando los automóviles, los carros. Es decir, aquí se estaba haciendo... Entonces, ¿qué querían? Que la fuerza pública se cruzara de brazos y les dijera, señores, tengan cuidado, no quemen la Asamblea Legislativa. Había que actuar con una fuerza determinante. El ministro de Economía y el ministro de Comercio, uno de los dueños de la nación, era uno de los voceros, Manuel Jiménez de la Guardia, que incluso dijo que ahí después hubo una cantidad de saqueos y de robos, y que había una cantidad de pillos y ladrones, y no estuvieron detenidos en ningún momento.
luego el ministro de Planificación, el ministro de Planificación, todos estos movimientos siempre se aprovechan los delincuentes. El ministro los de Planificación. Estudiantes van con muy buena voluntad, sí, pero los delincuentes todos los países empiezan a saquear. Don José, se aprovechan del pero momento, es satanizar al movimiento, incluso hasta el ministro de Planificación, Miguel Ángel Rodríguez. Vean ustedes, esto tenía todo un carácter ideológico y ellos siempre fueron serviles eso fue aprobado por Liberación Nacional, claro, la mayoría, porque acuérdese que el gobierno de José Joaquín Trejos tenía minoría en la Asamblea Legislativa, claro, minoría. Eso fue aprobado por la mayoría de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa. Sí, no nos y una liberación un poco confusa, porque creo que el padre Benjamín Núñez estaba apoyando el movimiento en contra de. Sí, claro. Sí, claro. No, y Villanueva. Y Villanueva. Entonces y Rodrigo Carazo, que fue el líder de ese movimiento. Claro, don Rodrigo. Exactamente. Y bueno, ¿Y qué pasó con Frank Marshall, que no participó, era diputado y no participó? Estaba en la cárcel. ¿Ah? Estaba en la cárcel. Sí, no estaba orando en ninguna iglesia. Nunca fue un angelito. Y fue un enemigo de los sectores populares y de la protesta y de todos los movimientos en este país. Y ahí señalo, una anécdota, nada más quería señalar, sí. ¿Qué papel jugó el movimiento Costa Rica Libre? ¿Ah? ¿Qué papel jugó el movimiento Costa Rica Libre? Cuando al día siguiente hasta se le decomisaron armas el 25 de abril, cuando decía que los que protestaban eran los que tenían las Molotov, los que iban a tomar la Asamblea Legislativa, y el papel que estaba jugando el movimiento Costa Rica Libre. Pregunto porque es evidente que como periodista tengo que hacerlo. A ver, en ese instante, ¿ustedes sabían qué iban a hacer? Porque si ya sabían dónde estaba el switch para bajar la electricidad... Estaba planeado. O sea, había todo un movimiento de planificación. Subversión. No quiero decir que esté en favor o en contra, pero estaba bien articulado el movimiento. ¿Sabía qué paso se iba a dar? Sí, se aprobaba el contrato. Sí, ¿Verdad que no, sí se aprobaba, solo, obviamente. No, hay que, en lo que honor a la verdad, hay que fue la decir lo aprobación del siguiente, ¿verdad? Nunca se ha destacado que en todo esto, ¿verdad? Siempre hay, digamos, un corazón y una cabeza centrales, ¿verdad? Eso iba a preguntar. ¿Quién era el corazón? ¿Quién llevaba el corazón y la cabeza centrales se llama el movimiento 11 de abril. El movimiento 11 de abril se empezó a reunir en la Asamblea Legislativa un año antes del 24 de abril y estaba liderado por un muchacho que se llama Óscar Álvarez, que luego fue presidente de la Facultad de la Estudios Generales, recogieron dinero financiero. Ellos eran los ideólogos originalmente, los que estaban interesados en dar una pelea, pues lógicamente contra el COA, por no ser república banana, y lógicamente que las peleas contra una empresa extranjera son antiimperialistas. ¿Qué vamos a hacer? Pero esas categorías ya no, yo ahorita trato de no usarlas tanto porque eso fue siguen siendo imperialistas, pero ya, sí, yo nada más que como yo lo puedo decir, ya no solo es Estados Unidos, yo lo puedo decir de esta manera ya. Aquí yo traigo incluso unas actas de que el primer movimiento que surge además con el 11 de abril es el FAO, el Frente de Acción Universitaria, y no solamente Óscar Álvarez. No, espérate, pero habían otros. Para explicar un poquito incluso esos muchachos estaban ahí, ellos eran como una especie de futuro, digamos, hijo del Movimiento Revolucionario del Pueblo que dirigía en ese tiempo Sergio Eric Cardón, ¿verdad? Lo que era el MRP. Y eso era lo que en el futuro iba a ser el brazo estudiantil de los estudiantes de la universidad, porque en ese tiempo el MRP no tenía brazo estudiantil en la universidad, sino que eran autocasto, aquí, allá, clandestinos, pero no tenían representación estudiantil en la universidad. Ese grupo fue el que luego se transforma en algo que se llamó FEB después. Pero sí tenían claro qué movimientos iban a hacer. Nosotros teníamos claro, sí, a lo que voy a esto, nosotros teníamos claro que teníamos que luchar contra el COA y que el COA podría ser, digamos, una excelente oportunidad para agrupar y organizar al movimiento desde el punto de vista político de los estudiantes. Eso sí. O sea, las luchas populares también son un acicate para fortalecer la organización al interno de las universidades. Eso lo sabíamos nosotros, pero nosotros en ningún momento nos planteamos la tesis, como alguien piensa ahí idealistamente, de hacer una revolución, ¿verdad? Porque tampoco éramos tan tontos, ¿verdad? Nosotros sabíamos que eso iba a terminar
porque no sé si ustedes se dan cuenta. Iba a terminar en un pleito y un pleito No, fuerte. iba a terminar en un molote, ¿verdad? Sí. Iba a terminar en un molote, más molote, menos molote, dependiendo de la Sí. reacción nuestra en ese momento. Al voto. Porque Si- además, si me permiten, nada más una cosita sí. le quiero decir. Porque hay que tener claro que lo que pasa en la universidad es un asunto muy artificial. El muchacho en la universidad vive una vivencia absolutamente artificial. Es el problema que tiene el movimiento estudiantil ahora. Ellos allá adentro no viven lo que vive el país, lo que vive la gente. Que Viven su propia viven realidad. su mundo y cuando terminan de estudiar se van para su casa y por eso es que dicen que la gente que fue de izquierda luego se hace de derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Permítame, porque entonces yo quisiera que viéramos un pequeño video para ahora sí decir qué pasó y en este último segmento comenzar a retomar qué fue lo que pasó ese día. En el momento en el que estalla, ya se vota en la Asamblea Legislativa y se armó la de San Quintín. Cuando el contrato de Alcoa se aprueba por los diputados, bueno, comienza el zafarrancho. Los mismos estudiantes que eran la seguridad en las manifestaciones se ponen muy violentos, se rompe esa lógica. En aquella esquina, el padre Benjamín Núñez hace una oración y trata de llevarse la manifestación, pero empieza una pedrea y prácticamente un incendio en esta parte de la asamblea. Y voy a ir a un corte comercial y ahí es donde estalla todo y vengo para que contemos qué fue lo que pasó en el entorno ahora sí, cuando se armó la problemática. Ya venimos. Bien, volvemos al último segmento del programa de esta semana, recordando los hechos históricos de hace 42 años con el tema de Alcoa. Vamos a ver, arranca el asunto, se vota y comienza la sensación de que hay un problema. ¿Qué sucedía a lo interno de la Asamblea? ¿Qué sucedía a lo externo de la Asamblea? Pienso yo que los estudiantes fueron conducidos por algunos líderes aprovechándose el desconocimiento de los estudiantes. Es decir, si a usted le dicen, mire señor, este es el contrato que existe y es por 50 años y este contrato es por una explotación, ni siquiera la manufactura del aluminio, y está este otro contrato que es por 40 años y obliga a construir puentes, carreteras, puertos y a explotar y convertir la bauxita, a construir una planta, a dar miles de trabajos. ¿Usted cree que los estudiantes van a estar en favor del viejo contrato o del nuevo contrato? Perdón. Pero es que existe algo más existía por debajo. Es todo ese movimiento, todo ese aprovechamiento, todo eso de que estaba pasando tal vez en Chile, lo que estaba pasando en otros países. Es decir, aquí se quería un grupo que tenía intenciones de transformar la sociedad costarricense hacia un comunismo. Yo creo que no debemos de engañarnos en eso. Había algo más de fondo que un contrato que lo que hacía era mejorar el anterior contrato. Don Eso José, no era lo usted importante. dentro de 40 años, espero que esté, no creo que yo esté. Yo tampoco creo que esté. Espero que usted esté dentro de 40 años, a ver si va a manejar el mismo discurso dentro de 42 años con respecto a Cruzitas, que viene a beneficiar, a dar empleo. ¿Ah? No, estas empresas... No, pero a una gran contaminación. Vienen a generar destrucción a la soberanía nacional. Bueno, pero ya estaba aprobado el otro contrato. Es que eso es lo que ustedes Pero quieren evadir. Bueno, pero, claro que era un error. pero tenés que escoger. ¿Querés esto o querés esto? Esto era mejorar. Bueno, entonces, ¿por qué no había una propuesta para eliminar el primer contrato? ¿Me permite? No, es que no había que explotar con todo la respeto. bauxita. Nosotros adversamos de ese contrato porque era un contrato ley, punto.
independientemente si es un poquito mejor o no que el anterior, que no lo conocíamos, en honor a la verdad. No lo conocíamos. Pero ahí estaba, y no estaba vigente y nos iban a imponer. Nosotros estábamos oponiéndonos a ese y bien opuestos estuvimos. Sí. Pero sí le voy a decir una cosa, yo nunca firmo si he sido sujeto o he sido dirigente de movimientos, y yo le voy a decir algo, yo fui un dirigente importante de este movimiento y usted me está firmando a mí aquí delante mío, que nosotros queríamos transformar a Costa Rica, hacer el comunismo. No, los dirigentes pero si que somos nosotros detrás de todo esto. Es que ningún dirigente estuvo detrás mío nunca. Ah, no. Yo estaba delante de los demás. ¿A dónde estaba Rodrigo Carazo? Pero don Rodrigo Carazo no era era diputado comunista. Pero no era comunista. Es un hombre progresista. Villanueva Badilla son diputados que luego votaron en contra, que al final votaron 10 en contra del contrato, ¿verdad? Que estaban en contra del contrato, pero no eran dirigentes ni comunistas, ni querían que... ¿Ardón a dónde estaba? Pero es que Ardón no es comunista, no sé si sabía. Ardón, ese argumento suyo Ardón, pero me suena como... Aquí Ardón, yo fui compañero en la Asamblea Legislativa de Ardón durante 4 años. No me digas que no era comunista. No, porque entonces claro. Definamos que sí, sus ideas. Definamos que es comunismo. Pero, entonces. Sí era comunista. ¿Ves? Claro. Lo único era que el movimiento en ningún momento pretendía hacer una revolución. ¿Cómo hacer una revolución sin un los arma? estudiantes no. Un grupo de dirigentes. Usted, por ejemplo, menciona Carazo. Los dirigentes de la época no era comunista. Eran los dirigentes del Partido Comunista. ¿Qué personas estaban detrás de nosotros, así como haciendo esa conspiración de la Unión Soviética? ¿Manuel Mora? ¿Arnoldo Ferrendo? No, le pregunto, ¿Manuel Mora estaba ahí? No. ¿Ah? Usted, que es el que estaba ahí, conoce más que yo. Por eso le estoy diciendo, no había nadie. Ahí donde estamos me parece importante aquí aclarar de que no había ninguna conspiración comunista. Nosotros nos pusimos bravísimos cuando los diputados votaron al final del sí, a pesar de nuestros argumentos, sobre un proceso que los estudiantes no era que no conocían, don José. Nosotros hicimos miles de mesas redondas, en los talleres, en los colegios. Pero entonces, ¿para qué fue la protesta? ¿Contra qué? La protesta era para que no se votara a favor. Pero y al final, entonces, que si siguiera lo otro, entonces. No, jamás. Bueno, ni lo conocíamos nosotros. Exacto, porque no lo conocía, estaban engañados. No estábamos engañados. ¿Cómo es posible que no conocieran un contrato que era peor que el que estaba tramitando? Pero era porque se estaba entregando, entregando a una transnacional, parte del territorio nacional. Ya estaba entregado el contrato de antes. No, a través de un contrato. Ahora lo que usted señala, los comunistas, Costa Rica tiene la suerte, y como lo han tenido muchos países del mundo, que yo sé que tenemos posiciones en eso totalmente diferentes, gracias a que los comunistas han jugado ese papel. Y los comunistas, como lo jugaron en Alcoa, lo han jugado en la historia de este país, en defensa de las instituciones, en defensa de las grandes construcciones logradas por el movimiento obrero, como el Código de Trabajo y las garantías sociales. Los comunistas han jugado el papel más prestigioso en las luchas por la defensa de los trabajadores. Él no se refiere a aquellos son los conspiradores, por eso me interesaba aclarar, pero si no son ellos quienes fueron. Yo le puedo garantizar que no conozco a una sola persona que estuviera conspirando contra nosotros, porque entonces nosotros seríamos una piltrafa humana. Los principales dirigentes en este momento, que no estamos en los partidos tradicionales, lógicamente, ahorita, que somos herederos de Alcoa, que aquí estamos, que hemos hecho cosas, que las hacemos todos los días, nunca tuvimos a nadie detrás y nunca fue nuestra intención, ni mucho menos conspirar. No, son otros que se aprovechan de esas circunstancias. Ya yo cité unos nombres. El Carazo, José citó antes en el Carazo, intermedio usted a otros nombres. No. Pongamos a Manuel Mora. Carazo no es comunista. Pongamos a Manuel Mora, pongamos a Ferrer. Vamos a ver, yo quiero decir algo. Se nos está yendo, si fue una lucha liderada por los comunistas, no. Acordémonos que fue una lucha pluralista de muchísimos actores y que gracias a Alcoa se rompe el bipartidismo. Cuando se vota el contrato de Alcoa había 2 partidos. Después de Alcoa, todos estos pequeños grupos, todos estos actores pasaron a ser partidos políticos. Claro. Y este país, por primera vez en la historia, pasa a ser un país pluralista. Claro, entonces no es una lucha comunista. Por supuesto que no, esa ha sido mi tesis. Tratar de demostrar que hay una diversidad ideológica en toda la lucha. Quisiera tomarme, vamos a ver, me quedan como 2 espacios importantes que
preferí que ustedes pudieran soltarlos ahí, pero quisiera ese evento como tal, ¿verdad? Me quedan ya pocos minutos y quisiera retomar el evento de lo que ahí sucede, ¿verdad? ¿Cómo se inicia? ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el chispazo? Ya sabemos que en el momento que votan hay una reacción, pero ¿quién arranca todo eso? Y comenzó lo que sucedía, la reacción. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo voy a decir yo. La reacción la provocamos nosotros. Todos nosotros, todos los dirigentes de Alcoa. Pero para decirle algo, digamos, yo formaba parte porque nosotros teníamos que cuidar la Asamblea Legislativa. ¿Cómo queríamos nosotros tomar Costa Rica? Si la seguridad de la Asamblea era nuestra. Nosotros cuidábamos la Asamblea para evitar. Pero en el momento que ellos votan a favor. ¿Querían quemar? No. Surge ahí Eso surge espontáneamente después. Yo lo que le quiero decir es que cuando ellos votan ya a favor del proyecto, nosotros nos molestamos tanto que decimos, esto se va para el diablo. Y queda todo el mundo en libertad de hacer lo que su vida le indique como persona. Y entonces ahí surgen distintas cosas. Uno que quiso quemar unas cosas, otro que fue y se encaramó. A usted nadie lo mandó a encaramarse. Él fue, el que lo mandó a encaramarse a él fue la conciencia de él. Sí. Y le voy a decir algo más. El que me mandó a mí a quemar el carro de la OMS, para hablar claro aquí, ¿verdad? Que era un carro que estaba ahí enfrente del museo. Ojalá que no me echen preso por eso, fui yo. Pero a mí nadie me mandó. Era mi indignación la que me mandaba. Y quiero dejar claro de que aquí no ha habido complot de ningún tipo, sino que son muchachos indignados, como están indignados ahora. Pero había 70,000 personas. En ese momento no había nada. Pero en el segmento pasado usted me dijo que sí había algo articulado y pensado de que era lo que se iba a hacer. Pero ahora me dice no, articulado o pensado no. Lo que le quiero decir es que nosotros sí sabíamos que ese movimiento iba a generar un movimiento político. Me dice que usted está cerca del switch, creo que es uno de ustedes. ¿Usted está cerca del switch? ¿Usted lo decide hacer o sabía con claridad que iba a bajar el switch? No, la misma situación. La misma situación que se está... Recuerde que eran 60,000... Que yo estuve 8 años ahí y todavía no sé. Estaba la caja. Eran 60,000 estudiantes lo que había afuera. Y eso de que dónde estaba el switch, mire, lo que pasa es que hacemos la comparación con hoy, donde existían las cajas de breaker. Mire, los switch eran 110 y estaban todos afuera. ¿Ah? Todo eso estaba afuera. No es el switch que conocemos hoy. Una pared de este lado así. Sí, claro. No es el switch que se costado, conoce hoy. Costado oeste de donde está la casa del presidente de la Asamblea del Congreso. En esa pared estaban, había como 20. Él jaló los que se le ocurrió, otro quiso quemar le voy a contar algo quemó más. Las cortinas. Por eso fue que no quemamos la Asamblea. Otro quemó las cortinas. Se lo voy a decir algo más así. Nosotros no quemamos la Asamblea porque no nos planteamos eso. Eso que surgió ahí fue totalmente espontáneo. Porque sí le puedo decir una cosa. Eso cuando las turbas se descontrolan. Se descontrolan. Que pasen un montón de cosas. Pero sí le voy a decir algo. Nosotros éramos tan... Se descontrolen con la reforma fiscal. Se lo voy a decir aquí delante de todo el país. Nada. Si nosotros nos hubiéramos planteado, por ejemplo, esa tesis con la que usted comenzó, de que íbamos a tomar el país, de que iba a ser un complot comunista y que había que tomar la Asamblea Legislativa, etcétera, no hubiéramos llegado de la manera que llegamos. Tenga la seguridad, porque para empezar, nosotros no somos tontos. Pero perdón, ¿cómo nos iba a indignar esa manifestación de 70,000 personas que estaban frente a la Asamblea Legislativa cuando los representantes del pueblo de esa mayoría, en una relación de 42-11, habían votado a favor del contrato? O sea, sus representantes lo habían traicionado a todo el país y el movimiento, por supuesto, reaccionó. ¿Y por qué en 1964, vuelvo a insistir, cuando se firma un contrato peor que ese, ¿a dónde estaba el pueblo? ¿A dónde estaban todos esos estudiantes? ¿A dónde estaba todo? No se estaba dando ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Ahora con las concesiones y todo lo que se da, ¿a dónde están? En el 74 no había movimiento estudiantil siquiera. Claro. Y no se estaba dando la coyuntura del movimiento. Hoy sí lo hay. Y pasan muchas cosas. Hoy hay, sí. Y la juventud no. Eso sería objeto de un programa de Canal 13. A mí me encantaría explicar por qué no pasa nada. Porque hay para mí justo un movimiento estudiantil ocioso en la elaboración teórica, más allá de la muy filosófico. No, muy ultra raro, ¿verdad? Y que se queda en ese y que no va a conquistar nada. Duele mucho que el resultado de todo esto es la pobreza que se vive en Pérez Celedón, donde está el aluminio ahí enterrado. Ustedes saben que después de la explotación, porque eso traía carreteras, traía muelles,
que ya hubiera terminado el contrato porque ya pasaron los 40 años. No, y vamos a ver, había muelles, había carreteras. Tenían que dejar las tierras como las habían encontrado, cultivables, y vendérselas al costo, aquí está en el contrato, vendérselas al costo a sus antiguos propietarios si así lo querían, al costo que lo compraron. Cuando fueran infructuosas, cuando ya no se le pudiera sacar nada. Al año de que ellos terminaran, aquí está en el contrato, aquí está, al año de que terminaran de explotar, porque eso estaba dividido por varios sectores, al año de terminar cada sector, porque ya le habían sacado eso, tenían que dejarla como la habían encontrado exactamente igual. ¿Y entonces por qué Alcoa no entró de inmediato a poner en práctica lo que le otorgaba el contrato? Porque eso es una buena pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Alcoa se dio cuenta de que este contrato no le convenía. Entonces se aprovechó de las circunstancias que se presentaron en el gobierno de don Daniel Ober en 1976 para decir: ¿ustedes quieren rescindir el contrato? Con mucho gusto, vamos a rescindirlo, no tenemos ningún problema y nos vamos. Eso fue lo que pasó. Ya que dijo que nos íbamos, el tema es que se nos acabó el tiempo de programa. Les prometo, dentro de todo esto que hemos tratado de ir profundizando, que usted me dejó una gran tarea. Y voy a hablarlo con David, que está aquí presente. ¿Qué pasa con la juventud de hoy? Ya no se dan las luchas que se daban antes. ¿Será que ahora en un mundo tan globalizado las guerras son a través de internet? En fin, vamos a hablar de eso. Vivimos una sociedad de mercado. Que vamos a empezar a profundizar también en ese tema, porque creo que queda puesta la escena para que eso suceda. A mis invitados, muchas gracias. Hemos tratado de recuperar un poquitito esta fase de la historia para que no se olvide, para que esté siempre presente, porque es importante también saber de las gestas históricas de nuestro país en sus diferentes momentos. Gracias a todos y como siempre, que Dios bendiga los hogares de cada una de las personas que habitamos este precioso país. Muchas gracias.